Hola hermanos, buenas noches. ¿Cómo andan? Vamos a orar para comenzar la reunión del día de hoy. Oramos. Padre Celestial, gratitud hay en nuestros corazones en esta noche porque tu iglesia se puede reunir, se puede juntar, Señor, por este medio que has provisto para poder estar más cerca, Señor, de ti, de tu palabra, de los hermanos. Es por eso, Señor, que te damos las gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tus cuidados, Señor, que tienes para con cada uno de nosotros, porque nos amas, nos sustentas, nos proteges de todo mal y peligro, y eso es gracias a ti, Señor, porque tú estás con nosotros en cada detalle en nuestro día a día. En esta noche, Señor, reunidos estamos para darte las gracias por ese cuidado, por ese amor que has tenido una vez allí en la cruz, y en esta noche para poder escuchar de tu palabra, reunidos estamos y queremos pedirte por Mauricio, que va a tener el mensaje en esta noche, pedirte por él, para que le des palabras sencillas, entendibles, Señor, para que todos podamos entender lo que tú nos quieres decir en esta noche, pero sobre todo, Señor, para que podamos atesorarlo en nuestros corazones y para que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana, Señor, sabiendo que con nuestras vidas, con nuestro testimonio, podemos llegar a almas para que se rindan a ti, Señor. Queremos dejar este tiempo en tus manos, agradecidos por estar conectados, por estar presentes, Señor, en modo virtual, pero que nuestros oídos estén atentos a ti y a tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos bien? Vamos a comenzar la reunión en esta noche, vamos a ir al libro de Daniel, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a buscar una porción de la palabra, vamos a leer lo que Dios por medio del Espíritu puso en mi corazón para esta noche. Vamos al libro de Daniel en el capítulo 1, dicen sus palabras: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. El verso 3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Verso 6, entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y dio por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Verso 12. Te ruego, le dice Daniel, que hagas las pruebas con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Consistió pues con ellos en esto y aprobó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, el verso 15, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Verso 18, pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos,
los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Asaías. Así pues, estuvieron delante del rey. Bien, lo que vemos aquí en el capítulo 1 es el comienzo de todo, es el comienzo de la vida de Daniel, es el comienzo de las cosas que se le van a presentar a él, es un comienzo de una buena relación con Dios, porque Daniel era un hombre justo, temeroso de Dios, muy bueno, muy recto, y de entrada, cuando Nabucodonosor invade la ciudad, él decide no contaminarse con la porción de comida que daba el rey, ni mucho menos con el vino que él daba para beber, que todos bebían. Ahora, Daniel le dice al jefe de los eunucos, vamos a hacer la prueba durante 10 días. Ustedes sigan comiendo de esa porción, sigan tomando de ese vino, pero el jefe de los eunucos le dice, mirá Daniel, me estás comprometiendo con esto. Si el rey llega a ver en ustedes los más pálidos o más demacrados que el resto de los muchachos que son semejantes a ustedes, esto me va a costar la cabeza. Vamos a hacer una cosa, dice Daniel. Hagamos la prueba durante 10 días y después vemos. Y así fue. El jefe de los eunucos aceptó esta propuesta, se hace una prueba y ellos solo comían legumbres y tomaban agua. Y lo que leíamos recién era que en el momento indicado, como lo ordenó Nabucodonosor, Daniel y sus amigos fueron llevados delante del rey y dice que sus rostros no había ninguno parecido a sus rostros. Nadie tenía los rostros como el de Daniel y el de sus amigos, ¿sí? Marcaron una diferencia. Ahora bien, ¿qué podemos decir de esto? Vemos el principio porque dice que Daniel le cae en gracia a Dios y hace que también entre en gracia delante del jefe de los eunucos. El hecho de no contaminarse, el hecho de no aceptar las grandes cosas, los grandes deleites del mundo, Daniel ya le había caído en gracia a Dios. Y es por eso que ya lo empieza a colocar en un lugar privilegiado, por así decirlo. Lo lleva delante del rey con sus amigos y el rey no notó nada en común con el resto de la gente. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja esto? Los tiempos de Daniel que se vivían, los días de Daniel que se vivían en aquellos tiempos, son días semejantes también a los nuestros. Lo vamos a ir viendo en un breve repaso, tocando por puntos muy pequeños porque no nos da el tiempo, pero Daniel deja un gran ejemplo. Daniel decide que no iba a contaminarse, ni él ni sus amigos, y marcaron una diferencia. En base a los días que estamos viviendo, que como decía recién, son días similares, son días muy parecidos a los de Daniel, nos deja enseñanza que nosotros también debemos conservar la misma forma de proceder. A veces no nos conformamos con lo que nos da Dios, pero debemos aprender a conformarnos con lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque a veces parece poco comparado con la porción de comida del rey o con el vino que ellos vivían. Pero si hay algo que debemos aprender de esto, es que ningún rey o ningún gobernante terrenal
nos puede dar lo que nos puede dar nuestro Dios celestial. Si nosotros de entrada procedemos de esta forma, como procede Daniel, sin involucrarnos con las cosas del mundo, lo más probable es que con nuestro rostro o con nuestra forma de andar o con nuestro proceder marquemos una diferencia. Es lo que hizo Daniel con sus amigos. Marcaron una diferencia, dejando todo en manos de Dios y aceptando lo mínimo indispensable, lo que ellos debían comer. Ahora, si vamos al capítulo número 2, por ejemplo, dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó. Su espíritu se perturbó su espíritu y se fue el sueño, dice la palabra. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Verso 3 dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Verso 5, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si me mostráis el sueño y su interpretación, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en mulanares. Verso 7, respondieron por segunda vez y dijeron, di al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Verso 8, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilataciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para con vosotros. Entonces los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor contó cosa semejante, ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Verso 12, por eso el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arió, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Verso 15. Habló y dijo a Arió, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arió hizo saber a Daniel lo que había. El verso 17 dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel al Dios del cielo. Verso 24, después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo te mostraré la interpretación. Verso 27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Bien. Semejanzas con el día de hoy. Lo que vemos en el capítulo de Daniel. El rey tenía un sueño, el rey tenía un problema. Ni él, ni sus ayudantes podían descifrar este problema. ¿Sí? Manda matar a todos los sabios de Babilonia, entre ellos estaban involucrados Daniel y sus amigos. Entonces Daniel habla con el jefe de la guardia, con Arioc,
y le dice, ¿por qué esto? ¿Por qué este edicto? Y Arioc le hace saber lo que estaba pasando, cuál era el problema que tenía el rey. Ahora bien, Daniel se va a su casa y hay un hecho muy importante que ocurre aquí, que Daniel agarra en el capítulo 2, junto con sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, piden misericordia al Dios del cielo. Se ponen a orar, se humillaron, oraron y buscaron su rostro. Es por eso que el misterio de esta revelación se le presenta a Daniel de noche, en sueño, y después va delante del rey y le dice estas palabras tan firmes, tan penetrantes, ¿sí? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda no lo puede adivinar ni lo puede entender ninguna persona de la tierra. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Hermanos, así como lo que estaba pasando en ese momento, no sabían qué hacer los reyes, no sabían qué hacer los gobernantes de ese tiempo. Lo mismo está pasando ahora. Los gobernantes de este tiempo, junto con sus asesores, no entienden, no pueden dar con la causa de lo que está pasando, ¿sí? Y nosotros, al igual que Daniel, por medio de esta profecía, sabemos que esto no lo puede solucionar ninguna persona terrenal, ni ningún gobernante, ni ningún asesor de esta tierra, por así decirlo, o del mundo. Solo hay alguien que sabe lo que está pasando y que es nuestro Dios que está en los cielos. Esta fue la revelación que tuvo Daniel, y así fue como se presentó delante del rey con estas palabras. Ahora bien, los hechos ya son visibles. No hace falta que volvamos a hablar con lujos y detalles de la pandemia, pero ya empieza a mostrarse en forma física y en forma de poco entendimiento las cosas que están pasando. Anoche miraba un informe donde en Cancún, en México, el huracán Cristóbal tocó tierra, ¿sí? Mostraban el mapa de ese huracán, donde el núcleo del huracán, con todos sus brazos que forman en el mapa, tiene un radio de 800 kilómetros. ¿Entendieron? 800 kilómetros. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con estas tormentas que se generan con los golfos de aguas calientes, como por ejemplo el Golfo de México? Son muy normales este tipo de tormentas ahí. Lo que no son normales es que cuando un huracán toca tierra, su fuerza siga intacta. Este huracán Cristóbal tocó las costas, tocó Cancún y no se desintegró, su fuerza no mermó. Lo que sí hizo que se mueva muy despacio y cayeron 800 milímetros de agua, ¿sí? En la tierra de Cancún. 800 milímetros de agua. No perdió su fuerza. Ahora, ¿qué es lo que decían anoche? Se está moviendo hacia el norte, ¿sí? Se dirige al sur de Estados Unidos. Para eso tiene que pasar por el Golfo de México, golfo de aguas calientes, por así decirlo. Y ahí es donde se puede llegar a potenciar. Anoche decían que hasta ahora conserva una velocidad de los vientos de 170 kilómetros por hora. Se puede dar el caso de que se forme un F2. Ustedes
No sé si alguna vez han escuchado nombrar que los huracanes se denominan con la letra F. Va desde el F1, que tienen vientos de 170 kilómetros por hora, hasta el F4, el F5, donde puede llegar a vientos de 400 kilómetros. Puede pasar que se forme esto. Ahora, nadie entiende lo que está pasando. Es la primera vez que sucede esto con un huracán. Toca tierra y no pierde fuerza. Ningún gobernante y ninguno de sus asesores está entendiendo en este momento en el mundo lo que está pasando con el clima, lo que está pasando con esta pandemia y lo que está pasando con cosas que antes no pasaban en el mundo. Ahora, si vamos al libro de Proverbios, ¿sí? Proverbios 29, el verso 12, dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. ¿Sí? El proverbio nos dice y nos da la explicación de por qué no entienden. Es por eso que no interpretan lo que pasan los gobernantes de este mundo. Ningún rey terrenal puede comprender al Rey celestial. Ahora, ¿estamos nosotros tranquilos? Estamos tranquilos. Ahora, ¿por qué estamos tranquilos? ¿Cómo estaban los amigos de Daniel cuando fueron echados al horno de fuego? ¿Cómo estaba Daniel cuando fue echado al pozo de los leones? Miren, ¿saben por qué estamos tranquilos? Porque estas cosas que están pasando, ustedes pueden decir, ¿cómo puede ser que estén tranquilos leyendo las noticias del clima, leyendo las noticias de las muertes que hay en el mundo por esta peste? Porque fue una profecía, y el final de esta profecía es un final feliz para nosotros, ¿sí? Si buscamos a Dios, si empezamos con el pie derecho, como empezó Daniel en su libro, vamos a estar tranquilos. Si en el mismo libro de Proverbios, el Proverbio 29 y el verso 18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía nosotros hoy estaríamos como el resto del mundo, sin entender lo que pasa. Nosotros estamos entendiendo lo que pasa, sabemos lo que se viene, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Sí? Daniel guardó la ley, por eso estaban tranquilos. Todos estábamos tranquilos. Ahora, hay un hecho muy importante que se da en el capítulo 3 y en el capítulo 6. ¿Sí? En el capítulo 3, el tema es la estatua de oro. Dice que Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Verso 4 dice: el pregonero anunciaba en alta voz. Verso 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Sí? Pero había 3 personas que no lo hacían: Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿Qué le respondieron al rey Nabucodonosor en el verso 16? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ahora, en el verso 8 del capítulo 3 dice: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y si vamos al capítulo 6 de Daniel, ¿sí? Capítulo 6, verso 1, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Todos conocen el fin de la historia de este capítulo. Voy resumiendo por amor al tiempo. Luego Daniel es echado al foso de los leones. Ahora, hay algo en común entre el capítulo 3 y el capítulo 6, ¿sí? Estuve leyendo algo sobre por qué hay una falsa acusación sobre los amigos de Daniel, incluso sobre el mismo Daniel. Sabían que de esta forma ellos podían ganar almas, podían ayudar a mucha gente, pero sin embargo no era negocio para los reyes de ese momento. Ahora bien, me mandaron hace poco un informe, ¿sí?, de la ONU. ¿Qué es la ONU? La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Su lema es mantener la paz y la seguridad en el mundo, promover la amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos, ¿sí? Fue fundada en 1945. La sede de América está en Nueva York, Estados Unidos. Actualmente 193 miembros de todos los países soberanos reconocidos. El Vaticano y Palestina poseen estatus de Estado observador, ¿sí? Los idiomas oficiales son árabe, chino, mandarín, español, inglés y ruso. Llegan a todas las partes del mundo. Ahora la ONU, la Organización Mundial, la ONU crea la OMS. La Organización de las Naciones Unidas crea la OMS, ¿sí? Dijimos, la ONU se crea en 1945 y en 1948 se crea la Organización Mundial de la Salud. Según la Ley de Medicina Laboral, la sucursal que se encuentra en Washington, hay una sucursal en Nueva York de la ONU y en Washington de la Organización Mundial de la Salud. Se la conoce. ¿Cuáles son sus funciones? Entre sus funciones, ¿sí?, están las de dirigir las tareas institucionales de la salud.
utilización de medicamentos, desarrollo de temas tecnomédicos, enfermedades de transmisión, ya sea sexual o de cualquier tipo, para todos los habitantes del planeta, ya sea su raza o su género. ¿Sí? Bien. Ahora, ustedes me dirán qué tiene que ver el capítulo 3 de Daniel con el capítulo 6. Los amigos de Daniel y Daniel eran personas justas que agradaban a Dios, eran creyentes, eran que se arrodillaban a adorar, que pedían todo a su Rey Celestial, y eso molestaba, y eso no era negocio, y eso no convenía en ese momento. No le convenía a los reyes, ¿sí?, de aquel tiempo. Eran una molestia, eran un estorbo. ¿Y esto está pasando? Sí, esto está pasando hoy también, hermanos. No es casualidad que las dos sedes que tiene América de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud estén en Estados Unidos, y Estados Unidos es el país en el puesto número 1 con infectados, ¿sí?, de este famoso COVID-19. 1.970.000 casos aproximadamente hasta el día de hoy, ¿sí? Y ahora ustedes me dicen, y bueno, miren, esto me lo pasó hace 2 semanas, me lo pasó Hugo, ¿sí? Me lo pasó por WhatsApp. Y hoy con las nenas, ¿sí? Alerta Iglesia se llama, ¿sí? Hoy con las nenas, por medio de el famoso WhatsApp Messenger que se usa en la computadora, uno pone el teléfono y con el famoso código del teléfono y la computadora se traspasan todos los datos. Vibra el teléfono y automáticamente aparecen los datos en la pantalla. Entonces quise imprimir esto, porque realmente, hermanos, lo que dice acá, ¿sí?, es realmente escalofriante, realmente da miedo. Pero tiene mucho que ver con las acusaciones que recibieron los amigos de Daniel y el mismo Daniel en el capítulo 3 y 6. Voy a leer algunas cosas nomás para que todos puedan escuchar lo que dice este informe. La ONU dice que se convertirá en religión mundial para imponer leyes humanitarias, no espirituales, para que el mundo no esté sujeto a la doctrina cristiana, para que no puedan imponer sus leyes espirituales. ¿Sí? La ONU declara que sus principios y declaraciones sirvan como religión mundial para tomar el dominio de la humanidad. En el proyecto ID 2020 dicen es obligatorio acorralar a los cristianos para dividir sus creencias y fe. No pueden seguir ganando más vidas para su doctrina cristiana. Hay que quitarles poder a la Iglesia. Los cristianos cometen un crimen contra la igualdad de género, prohibiendo sus derechos humanos. Son enemigos de la humanidad. Este proyecto fue declarado en el año 2000 y comenzó a aplicarse en el 2006 en forma parcial y gradual para darle uso total en el 2020 como ley de derechos igualitarios. Dicen que es una discriminación a la ideología que los cristianos no permitan el aborto y el divorcio.
porque sus leyes se lo prohíben y no aceptan la poligamía, entre otros males, y esto violenta sus derechos según la ONU. Hemos salido a caminar y hemos visto un montón de carteles ya pegados con el tema de la ley del aborto. Antes de la pandemia yo no los vi. He visto esos carteles verdes que pegan. Gracias por alegrarme la vida, Karina, 25 años. Gracias por devolverle la tranquilidad a mi hija, Sara, mamá de Karina, de 25 años. Aprobando esto, aprobando todas estas cosas en las cuales no estamos de acuerdo. El crecimiento del cristianismo es una amenaza. Hay que neutralizar los grupos religiosos por su campaña en contra de nuestro proyecto de ideología de género para esterilizar a los niños para la reproducción que buscamos. Bajar la cantidad de población. Declara la ONU que el gran mal está en Latinoamérica porque se ajustan a lo que dice la Biblia. Y estas interpretaciones no son para este tiempo globalista. Yo justo busqué Daniel, qué lástima, porque las interpretaciones de Daniel, la verdad que no coinciden con este tiempo globalista. Ninguna parte, de ninguna porción de la Escritura coincide con lo que estamos viviendo. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo le erramos? ¿Cuánta razón que tiene la ONU? Esta es la doctrina de la serpiente, dividir para reinar. Esto deja claro la gran cantidad de nuevos grupos religiosos con nuestra filosofía para apoyar nuestras decisiones. Tenemos los líderes principales de las religiones del mundo para obtener nuestro decreto y traspasarlo a sus subordinados, líderes de poderes religiosos. Vendrán días en los que no sabemos qué hacer y se levantarán falsos profetas. Y no voy a decir que creo o no creo en este informe, pero sí hay una cierta concordancia buscándola por el tema de la medicina laboral y la seguridad e higiene en el trabajo. Pero hay algo que me llama la atención. La OMS o la ONU, vendrían a ser casi lo mismo, porque la OMS es un brazo de la ONU. Entonces están bajo el manejo de ellas y la sede central creo que está en Ginebra, no me acuerdo ahora. Pero en América las dos sedes están en Estados Unidos de América. Y me llama la atención esta, que ninguna hizo nada para intervenir en esto. Acá lo dice bien clarito. El último punto que voy a leer para que no se haga más largo. Nuestra meta es preparar 1.000 millones de lesbianas, 1.500 millones de homosexuales para impedir el nacimiento de 5.000 millones de niños y llevar a la muerte a 500 millones de personas por medios de virus, epidemias y pandemias, y otras manipulaciones que no declararemos por ahora. Hermanos, a pesar de que lo que leí no tiene a lo mejor un grado de mucho aliento, ¿sí? Sabemos que la profecía de Daniel es algo que se nos brindó también para tener una visión de esto, para poder comprender lo que estamos viviendo, y gozamos de una gracia muy grande, saber que hoy personas de gran poder en todos los países y del mundo no entienden lo que está pasando, y nosotros podemos entender lo que está pasando. Y la esperanza que nos queda es la última esperanza para Daniel y una promesa divina en el verso 13 del capítulo 12, que dice: y tú irás, Daniel, hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir
tu heredad a fin de estos días. ¿Sí? Hermanos, ¿cuál es el horno de fuego que nos está preocupando? ¿Cuál es el foso de leones que nos está preocupando? Puede que lo veamos de cerca, puede que estemos entre medio de leones en algún momento, pero Dios siempre va a interceder por nosotros. Solamente Dios pudo cerrarle la boca a los leones. Solamente Dios pudo hacer que los amigos de Daniel no se quemaran en ese horno. Hace poco nos hablaba Carlito de Pablo en la cárcel, Pablo y Sila en la cárcel de Filipo, y ese temblor que los libera, ¿sí? Y ustedes pueden decir, ¿y un temblor cómo te va a liberar? Es algo celestial, es algo que Dios hizo para liberarlos a ellos de la cárcel. De esta forma como Dios libró a los amigos de Daniel y el mismo Daniel, nos va a librar a nosotros. Tenemos que estar tranquilos, sabemos que son los días finales, pero la profecía nos indica de que, como dice en el verso 12 y en el capítulo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Hermanos, sigamos orando, sigamos teniendo fe en nuestro Señor, que el día de mañana vamos a ser despertados para vida eterna y no para ningún tipo de vergüenza. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Señor, queremos agradecerte por todas las palabras que encierran la misma, por el aliento que tú nos das, por la guía que nos da tu palabra, sabiendo de que estamos viviendo los últimos días, Señor, pero como iglesia, a pesar de que nos quieran perseguir, a pesar de que nos quieran hacer adorar a dioses ajenos, Señor, tú nos das la firmeza para no hacerlo y sabemos que por más que seamos condenados, no hay horno de fuego para nosotros y no hay foso de leones, Señor. Sabemos que nosotros el día de mañana, que no está tan lejano, vamos a ser levantados del polvo, Señor, para poder estar contigo, pero hay algunos, Señor, que van a ser levantados para vergüenza eterna, Señor. Te damos gracias por tu palabra, todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Lo que habló Mauricio, en estos 4 jóvenes, en estos 4 príncipes, había integridad. Y el Señor está apelando hoy a nuestra integridad física, moral, espiritual, íntegros. Está apelando en la circunstancia que estamos a nuestra integridad. Esta integridad, como a los amigos de Daniel y a Daniel, va a ser desafiada. Nuestra integridad va a ser desafiada. Entonces, al ser desafiada, como le pasó a los amigos y a Daniel, va a traer persecución de cualquier índole, de naturaleza que no entendemos, conflictos de afuera. Decimos que no lo buscamos, pero vienen. Los amigos de Daniel no buscaron la estatua, se presentó y había que enfrentarlo. La integridad desafiada. La integridad les trajo persecución, lo mismo que a Daniel. Pasaron los amigos el horno de fuego, Daniel pasó el foso de los leones, y la integridad en ambos casos tuvo su recompensa. Miremos a eso, a la meta final, al galardón, porque nuestra integridad hoy, en mi casa, en vuestra casa, hermanos, va a ser desafiada. Hay hermanas docentes, hay hermanas trabajando en lugares difíciles, hay hermanos
complicados, en lugares difíciles. Bueno, el Señor pide integridad. Esta integridad va a ser desafiada, va a ser perseguida. Pero recordemos siempre que la integridad delante del Señor tiene recompensa. Eso nada más. Muchas gracias.